A ver, la red energética de un país es como un organismo vivo, ¿no? Siempre está cambiando, siempre se está adaptando. Y a veces los cambios más reveladores, diría yo, ocurren en periodos súper cortos. Hoy vamos a tomarle el pulso al sistema eléctrico de Perú. Vamos a comparar 2 meses seguiditos, enero y febrero de 2026, para ver qué historia nos cuenta esta pequeña foto del momento. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿De verdad puede cambiar tanto el perfil energético de un país en solo 30 días? Para responderla, vamos a ver las variables clave: el consumo total, la demanda máxima, la mezcla de fuentes de energía y, claro, el costo, que es súper importante. Créanme que los datos nos van a contar una historia bien interesante sobre cómo se mueve todo el sistema. Así que, arranquemos. Ok, primero lo primero. Veamos la película completa. O sea, cuánta energía se usó en total y cuál fue ese momento de máximo estrés para la red. Con estas 2 cifras, ya tenemos el panorama general, antes de meternos de lleno en los detalles. Aquí tenemos la producción total de energía. Fíjense, en enero se generaron casi 5.400 gigawatts hora, pero en febrero la cifra bajó a un poquito menos de 5.000. Es una disminución que se nota, ¿eh? Uno podría pensar, claro, es que febrero es un mes más corto. Y sí, puede ser parte de la razón. Pero esperen, porque aquí es donde la historia se pone buena. Y aquí, ¡boom!, la primera gran sorpresa. A pesar de que el consumo total bajó, la demanda máxima subió. Este número, la demanda máxima, es el momento de mayor consumo al mismo tiempo en todo el país. Piensen que es como la hora pico en una autopista. Bueno, en febrero, la red tuvo que aguantar un pico de 8.237 megawatts, más alto que el de enero. O sea, para que quede claro, se usó menos energía en total, pero hubo un momento en el que el sistema estuvo mucho más estresado. Entonces, a ver, si el consumo total bajó, pero el pico de demanda subió, la pregunta que cae por su propio peso es, ¿y de dónde salió toda esa energía? Vamos a meternos de lleno en la matriz energética para desglosar cómo cambió esa mezcla de fuentes de un mes para el otro. Miren, esta es la foto de enero. Como se ve clarito, la energía hidroeléctrica es la reina, aportando casi el 60%. Después le sigue el gas natural, con un sólido 30%. Y las renovables no convencionales, o sea, la eólica y la solar, juntas andan por ahí del 9%. Ok, este es nuestro punto de partida. Y ahora, atentos a febrero. Lo que es realmente interesante es el cambio. Miren eso, la participación de la energía hidroeléctrica, ¡pum!, saltó a casi el 64%. Mientras tanto, la del gas natural bajó al 26,5%. Esto es un cambio gigante en solo 30 días. O sea, bajó la dependencia del gas y subió la del agua, así de simple. Pero para no quedarnos solo con los porcentajes, esta tabla nos muestra los números duros, los números absolutos. Y aquí está el dato clave de todo esto. Mientras que la producción hidroeléctrica se mantuvo más o menos igual, la generación termoeléctrica, que es la que usa principalmente el gas, se desplomó. Cayó de más de 1.700 a 1.400 gigawatts hora. Ese es el verdadero motor del cambio que vimos en la matriz. Y ojo, que hay otro factor clave que no podemos dejar pasar. La red no es algo estático, no se queda quieta. En febrero, el sistema creció. Se sumaron más de 52 megawatts de capacidad nueva, principalmente de la expansión de la central solar Inti Pampa. O sea, la red está en plena evolución. Muy bien. A ver, recapitulemos. Ya vimos que la mezcla de energía cambió, ¿no? Más peso para la hidroeléctrica, menos para el gas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y esto cómo afecta al bolsillo? Vamos a ver el costo marginal, que es básicamente un indicador clave de a cómo se vende la electricidad en el mercado mayorista. Pero antes de meternos en los precios, es importante entender algo rápido. La red peruana se divide, digamos, en 3 grandes zonas geográficas: norte, centro y sur. Los costos pueden ser un poquito distintos en cada una, así que vamos a comparar puntos clave en las 3. Y aquí se ve, pero clarísimo, la consecuencia de ese cambio en la matriz. Miren la tabla. En el norte, en el centro y en el sur, en todas partes, el costo marginal promedio por megawatt hora bajó de enero a febrero, sin una sola excepción. Al mover la generación del gas, que es más caro, a la hidroeléctrica, que es más barata, el efecto en los precios fue directo y positivo. Justamente este tipo de eficiencia es lo que crea un sistema energético más estable y más económico a futuro.
Y para que quede todavía más claro, hagamos zoom en un caso puntual. Caraballillo, que es un punto súper importante en la zona central. El costo promedio ahí bajó de $32,35 el megawatt hora a $29,74. Ojo, que no es una variación menor, ¿eh? Es una caída importante que nos muestra cómo el sistema se está optimizando hacia fuentes más baratas. Una señal muy, pero muy positiva para la competitividad y, quién sabe, quizás para las facturas de todos en el futuro. ¡Excelente! Bueno, ahora vamos a unir todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué nos dice todo esto si miramos hacia adelante? ¿Qué conclusión podemos sacar de esta radiografía de solo 30 días? A ver, en resumen, de enero a febrero vimos más participación de la energía hidroeléctrica y, por lo tanto, menos dependencia del gas. Vimos esa cosa tan curiosa de una demanda máxima más alta, pero con un consumo total más bajo. Y lo más concreto de todo, una caída general en el costo de la energía. Todo esto mientras la capacidad de generación con renovables seguía creciendo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Esto que vimos en febrero, con más energía hidroeléctrica, con costos más bajos, con la entrada de nuevas centrales solares, ¿será que es un adelanto de hacia dónde va el país? Porque este análisis de apenas 30 días nos sugiere que integrar más renovables no solo es posible, sino que es bueno para el bolsillo. ¿Será esta la señal para pisar el acelerador en la transición energética de Perú? Bueno, el tiempo y, por supuesto, los datos nos darán la respuesta. Gracias por habernos acompañado en este análisis.